Buenas tardes a todos, mi nombre es Fabián Curtat, soy el docente de acompañante terapéutico y bueno, les doy la bienvenida a todos ustedes en esta primera clase teórica que vamos a iniciar el día de hoy. Bueno, primero, obviamente les doy esta bienvenida a todos y dar las gracias por confiar en Buenas Compañías Capacitaciones, del cual soy responsable, y estar al servicio. Les comento que estamos al servicio del Centro Psicosocial Argentino, ¿sí? Cuyo director es el psicólogo social Daniel González. Por lo tanto, él es el que genera los certificados oficiales y nacionales que ustedes van a tener una vez aprobado el curso, que dura 6 meses. Bueno, en esta primera oportunidad, más allá de esta obviamente bienvenida, les quiero hablar primero de lo que, no del contenido del primer teórico, que lo vamos a empezar a desandar en minutos más, sino que en relación a lo que corresponde a ser acompañante terapéutico. Es tan importante la humanidad que se desprende de un acompañante terapéutico que realmente se precie de profesional, que cuanta más humanidad y más sentido de la responsabilidad tenga, obviamente va a lograr resultados mucho más óptimos en relación a esa persona a la cual está acompañando, y debe modificar conductas, debe generar que tenga autonomía y debe también propender a que desarrolle un proyecto personal, que disfrute de su vida, que sea finalmente feliz. Entonces, para ser acompañante terapéutico se requiere, como dijimos, humanidad. También se requiere de herramientas esenciales que ustedes las van a empezar a tener, a incorporar en toda la cursada, en los 6 meses, donde van a haber un montón de temáticas. Son 24 teóricos, por el cual vamos a tomar uno por uno para que ustedes puedan llegar a entender, comprender esas temáticas esenciales para todo acompañante terapéutico, los recursos, herramientas que ustedes van a tener para aplicarlas en cada oportunidad que tengan de acompañar a alguien. Quizás alguien quiera dedicarse más a niños o niñas, otros a adultos mayores, otros a gente con patologías, sintomatologías, etcétera, otros en aula, como acompañante terapéutico en aula. Bueno, aquí vamos a dar todo un bagaje informativo muy importante y con cierta profundización en cada temática de lo que concierne a la incumbencia del acompañante terapéutico en los determinados trabajos. O sea, donde un acompañante terapéutico pueda trabajar, bueno, va a haber un material teórico, obviamente, para que ustedes puedan siempre estar atentos, puedan realizar planes de trabajo para poder empezar ese trabajo. Obviamente, acompañante terapéutico siempre es muy demandado por familias, por obras sociales que requieren de la presentación de un acompañante terapéutico para personas que tienen ciertas discapacidades, tanto en el sentido psicológico como motrices, sintomatologías, patologías, etc. Por lo tanto, siempre va a ser muy importante realizar este curso porque tiene una salida laboral realmente importante. Ahora, quien lo hace solamente por un sentido monetario y estaría en un problema, porque aquí, como dijimos recién, la humanidad, más la empatía, más el sentido de vocación que hay que tener, vocación de servicio hacia el prójimo, es muy importante y no puede, por lo tanto, estar el tema dinero por delante de estas virtudes, al fin y al cabo, que tiene todo ser humano para poder trabajar con un acompañado futuro. Entonces, quien lo hace solamente por dinero, y bueno,
obviamente en un sistema capitalista donde necesitamos tener dinero para subsistir, para obviamente ganarnos la vida, poner el sustento alimenticio en las mesas de nuestras familias, necesitamos obviamente trabajo, pero que no esté por delante solamente el sentido monetario en detrimento de la parte humana y profesional, ¿sí? Siempre hay que sentir mucha humanidad, mucha profesionalidad que se va ejerciendo a partir de los distintos acompañamientos que se van realizando. El acompañante se va haciendo con el transcurrir del tiempo y de los distintos acompañamientos que va teniendo, que los van, entre comillas, curtiendo, ¿no? Para hacer, digamos, mucho más invulnerable a cualquier tipo de conflictos y saber cómo resolverlos en cuestión. Por lo tanto, dicho esto, que me pareció muy importante que lo supieran, vamos entonces a el origen del acompañante terapéutico. ¿Dónde nacerá entonces la posibilidad de tener una persona que acompañe a otra? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar no por el acompañamiento terapéutico en sí, sino por el sentido de apego de las personas, ¿sí? Tenemos en las diversas culturas una necesidad siempre de compañía, reconocido por apoyo a familiares, parientes, amigos, etcétera, que nos van a brindar un apoyo necesario a cada uno de nosotros, ¿sí? Por lo tanto, siempre va a haber gente que va a estar apoyando en las enfermedades, en desgracias, en duelos, ayudarnos en los duelos, alentarnos de alguna forma, etcétera. Obviamente, factores externos e internos que hacen que la persona pueda sentir peligros por determinadas cosas y por lo tanto siempre va a existir, aparece ese apego, ¿no? Apego que es un apego como conducta que siempre se da a partir de la infancia, donde siempre necesitamos tener a nuestros padres o quienes ofician de tales, porque no tienen por qué ser solo padres biológicos, sino que aquellas personas que no lo son, pero que cumplen roles de padres o madres, obviamente también le van a dar un sentido de confianza en esa persona, un sentido de garantía de que las cosas de repente van a salir bien. En la infancia necesitamos mucho esa protección, por eso cuando se lacera a través de abusos infantiles, etcétera, en la infancia es tan complicado después para poder de alguna forma resolver esos problemas. Esos problemas muchas veces se tapan, se proyectan en algún momento en la adolescencia o en la juventud, aparecen ciertas manifestaciones, expresiones que son fuera de lo común, algunas sintomatologías o alguna patología, y muchas veces tienen que ver con esas cosas irresueltas. Por eso siempre la terapia es muy importante, ¿sí? Muy pero muy importante. Bueno, en la historia antigua, quiero decirles que el abordaje de la famosa locura, que hoy en día obviamente no podemos llamar, y alguien que les diga a ustedes que en un neuropsiquiátrico hay locos, obviamente que pónganle el punto en la I como corresponde y traten de masificar otro discurso. No son personas que están locas, sino que son personas con determinadas problemáticas mentales, ¿sí? Porque si no usamos un término peyorativo hacia una persona que es un ser humano, igual que nosotros, y que por lo tanto siente, vive, se emociona y proyecta su vida como puede. Y está en nosotros poder estar contemplando eso, pero también ayudando a que modifique conductas, ayudando a que pueda esa persona realizarse como ser. Entonces, siempre se ha tomado al loco como una persona invisible, una persona que se invisibiliza en la sociedad. Si podrán ver, los neuropsiquiátricos están alejados de lo que es la urbe, en lo urbano, no están en el pleno centro de las ciudades, sino que están por lo general alejados, como el Hospital Borda, el Open Door, etc. De cualquier forma, siempre se ha tomado a las personas con problemáticas mentales parece como si fueran pseudo humanos, ¿no? Como
humanos con problemáticas insalvables. Y realmente en el trabajo con esos seres humanos, si trabajamos como corresponde y lo vemos como humanos, realmente podemos visibilizar cuáles son los problemas y poder integrar así a la sociedad, a las familias, a los amigos, a esas personas porque tienen el derecho, porque tienen el derecho también de ser felices como cualquiera de nosotros. Obviamente que invisibilizar de la sociedad a una persona, en el momento en que había patologías, siguen habiendo obviamente patologías graves, como en el marco de la estructura clínica de la psicosis, lo que hacían prácticamente eran sistemas represivos, sistemas de tortura, el agua fría, los electroshock, otro tipo de elementos de tortura para apaciguar a esa persona de manera violenta. El encierro, la metodología violenta era moneda corriente en esos tiempos. ¿Qué solucionaban? Nada, simplemente apaleaban a una persona, la ponían como en una especie de calabozo y nada más. ¿Sí? Se la apartaba definitivamente de la sociedad, pero no se trabajaba con esa persona. El acompañante terapéutico viene precisamente a ocupar ese lugar, el lugar de la sujeción, el lugar del electroshock, el lugar de la tortura, de esos métodos represivos que hubo antaño. Por lo tanto, es tan importante el acompañante terapéutico porque le va a dar la humanidad a la metodología que ese ser humano necesita, ¿sí? Por lo tanto, siempre vamos a hablar que hubo una necesidad del terapeuta para poder empezar con los acompañamientos terapéuticos. Una doctora, Margaret Sanger Hayes, allá por 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, es una doctora en psiquiatría, tiene un libro que se llama La realización simbólica. Estuvo trabajando con una persona esquizofrénica que ya prácticamente estaba desahuciada, que se llamaba la paciente René, ¿sí? Los tratamientos tradicionales obviamente fracasaban y ella instruyó a una enfermera para que estuviera en el minuto a minuto junto con esta paciente para que le brinde informes que ella en las terapias obviamente no podía rescatar. Por lo tanto, fue invalorable el trabajo de esta enfermera. No era un acompañante terapéutico, pero se fija como mojón inicial del primer acompañamiento terapéutico que hay en la historia, ¿no? 1947, una doctora que venía con nuevas ideas y no con esos métodos represivos de antes. Los tratamientos tradicionales habían obviamente fracasado, no había otra alternativa que el fracaso. Alguien que usa la violencia para poner en orden a una persona, obviamente que no está condenado al fracaso. La doctora logró reinsertar a la sociedad a este paciente, a la paciente René, por determinados ítems como el interés que le puso realmente para lograr un trabajo realmente minucioso, detallado, a destajo que tuvo con ella, pero ese interés, esa constancia, esa intuición maternal, ese afecto que depositó sobre esa paciente, pero teniendo siempre esa distancia óptima también, hizo que lograra maravillas y volviera a reinsertarla socialmente. Obviamente que también una comprensión psicoanalítica y la disponibilidad de tiempo, sobre todo más allá de las terapias que ella realizaba, el tiempo que la persona que hizo de acompañante terapéutico, que era una enfermera, dispuso en ese momento para ese caso, ¿no? Para ese trabajo a la cual fue llamada. El AT entonces, siempre tengan en cuenta, nace como una necesidad del terapeuta, ¿sí? Es una necesidad del terapeuta, no de los neuropsiquiátricos. Los neuropsiquiátricos seguían con el mismo paradigma de la represión, inclusive existía la lobotomía en el lóbulo frontal, que son de las acciones, cortar en esa parte para que la persona no sintiera más dolor, ni pudiera ser agresivo, y se suponía que con eso se lograba que una persona estuviera mejor. Sí, estuviera totalmente robotizada y sea obviamente una suerte de zombie, ¿no? Así que no era una forma adecuada para poder establecer una comunicación con un otro. Fue totalmente resistido estas metodologías que en algún momento
También acá en la Argentina empezó Enrique Pichón Rivière, precisamente en el Hospital Borda, donde también hacía grupos terapéuticos. Se llamaba Peña Carlos Gardel, donde reunía a las personas y muchas veces ponía gente que eran enfermeros para que coordinaran o por lo menos estuvieran entre los pacientes, pero le daba la oportunidad a los pacientes que se expresaran, cosa fuera de lo común. La doctora Anise en Brasil hace lo propio con las expresiones artísticas, con un nuevo paradigma, totalmente resistido por la psiquiatría de entonces, y lo que era el psicoanálisis antiguo. No obstante, finalmente se impuso en grado sumo, que es una metodología que saca adelante a las personas. O sea que con el transcurrir del tiempo, siempre lo que trata de instituirse es tan difícil, ¿no? Reaccionan tantas entidades o personas que ponen palos en la rueda, pero una vez que se institucionalizó, esto va a ser muy bueno para los pacientes, e inclusive hay que reconocer el gran esfuerzo de estos doctores. La presencia del acompañante terapéutico siempre va a ser un acto terapéutico en sí. La persona cura, cuida y alivia, al fin y al cabo, pero curar es tratar de que los síntomas sean menores o que hayan remisión de síntomas, ¿sí? Esto sería curar, porque no hay una cura exactamente orgánica, ¿sí? Sino que estamos hablando de la cura en el sentido de los síntomas que se van siendo menores o directamente se remiten esos síntomas. El vínculo con el enfermo, antes no lo tenía, antes podía tener una terapia, pero no había una vinculación directa en las horas, y va creando nuevos lazos de resocialización, ¿sí? Para que pueda nuevamente instalarse en la familia, con los amigos, laboralmente, ¿sí? Y en cualquier lugar corresponde a la sociedad. Acompañar es estar con el otro, ¿sí? Es estar con el otro, es compartir, hacerse compañero, compartir el mismo pan, ¿sí? Siempre hablamos de compartir el mismo pan, pero ojo, lograr que el enfermo tenga la capacidad de estar solo, pero hay que tener en cuenta que compartir el mismo pan, estar con el otro, no implica ser el amigo del acompañado. Esto siempre, el acompañado puede en un momento dado, ya que va destilando cierto afecto por el acompañante, decir, amigo, no, amigo no soy tu acompañante terapéutico. Esto hay que fijarlo, porque si no se va a desvirtuar la figura del profesional que somos como acompañantes terapéuticos. Nunca dude en esto, ¿sí? El acompañante terapéutico es un profesional de la salud mental, ¿sí? Ejecuta en el llano lo que un psicólogo de cabecera, que sería nuestro jefe en todo caso, nos dice que tenemos que realizar en ese momento con ese acompañado, dada la sintomatología o patología que tenga esa persona, ¿sí? Y las limitaciones de esa persona. Pero nosotros, más allá de eso, vamos a tener que resolver un sinfín de cosas sin llamar por teléfono al psicólogo. O sea, hay muchas instancias que aparecen en un momento dado en el propio acompañamiento, que las tenemos que resolver nosotros, tenemos que ser muy expeditivos. Por eso cuanto más acompañamientos tengamos, menos errores podemos llegar a cometer en ese sentido. Igual, aunque se cometan errores, mientras los errores no son graves, siempre hay momentos para subsanar los mismos, ¿sí? Por eso siempre, si somos preventivos, no tenemos por qué andar curando nada, ¿sí? Entonces las cosas no van a explotar en todo caso. Lograr que el enfermo tenga la capacidad de estar solo. Bueno, ¿cómo nacemos? Y bueno, en el comienzo de la vida, ¿cómo podemos nacer? Siempre la necesidad de un sostén materno, ¿sí? Necesitamos de alguien que cumpla la función de madre. Ya que necesitamos esa presencia del otro, el bebé es un bebé, todos nosotros hemos nacido con un yo totalmente inmaduro, y se va sostenido por ese yo de la madre, ¿sí? El bebé toma la teta de la madre como si fuera parte de él, ¿sí? Porque es totalmente narcisista. Funciona como su medio ambiente protector, ese yo por el cual se siente muy cómodo. Según Donald Winnicott, ¿sí? Un autor muy importante, nos habla de que el niño va introyectando
ese yo para luego ser capaz de estar solo, ¿sí? Fíjense ustedes que va a haber un objeto transferencial, que es de repente cuando ese niño va creciendo, una almohada, algo que tenga el aroma de la mamá, que se va poniendo en la cuna o en la cama del bebé o del niño, y ya se va destetando, ¿sí? Por lo tanto, va teniendo capacidad de estar solo, va a empezar a controlar los esfínteres, va a empezar a caminar, va a empezar a ser, ¿sí? Y tener su yo propio, que va a ser un rasgo de, en todo caso, dado el tiempo que tiene ese niño o niña, un rasgo de madurez dentro de lo que es ese niño o niña y lo que fue logrando. La capacidad de estar solo, obviamente que es un rasgo de madurez del desarrollo emocional, ¿sí? Muchas personas que vamos a acompañar, inclusive que son adultos, hay un rasgo emocional muy inmaduro por el cual vamos a tener que asistirlo permanentemente para que logren tener esa capacidad de volver a estar solo, de volver a tener decisiones propias, poder cumplirlas, poder de repente tener proyectos de vida y concretarlos y no tener temor a perder el sostén que vamos a hacer en nuestro momento nosotros, porque nosotros estamos ejerciendo un maternaje en algún momento como acompañante terapéutico, pero de repente ese bastón que somos ya directamente tiene que desaparecer para dar paso, que va a ser el alta médica, a la autonomía que gane ese paciente. En eso vamos a tener que ver totalmente nosotros, porque estamos ahí, estamos permanentemente con esa persona a la cual vamos modificando esas conductas. Cuando se dan estas cosas es una caricia al alma, por eso digo, no hay plata que se pueda llegar a canjear por lo que logramos con un paciente y verlo, observar que por nosotros mismos, por la acción nuestra, ha logrado salir adelante. No es tanto, no es algo narcisista lo que nos pasa, ni un egocentrismo de parte nuestra, sino un sentimiento muy humano de decir qué lindo que esta persona salió adelante y yo tuve mucho que ver en esto, ¿sí? Egocentrismo, ¿saben qué sería? Sería que porque la persona salió adelante, publicitarlo y poner, no sé, carteles por todos lados. Bueno, eso sí sería un rasgo egocéntrico. Pero nosotros sí sentimos que la persona salió adelante y nosotros sabemos lo que hicimos con esa persona, y el esfuerzo que tuvimos, no hay plata que lo pague, ¿sí? Por eso hablo de que más allá del dinero está esa humanidad, esa empatía, eso que tenemos que tener para ser profesionales completos. El AT presta a su persona, practica y vivencia un rol de protección permanente, hay un apoyo, soporte, sostén, una contención permanente, como veníamos diciendo, covivencia el mundo interno de ese sujeto. En cuanto al rol y función que tiene el acompañante terapéutico, son múltiples funciones. Yo les puedo decir algunos verbos, ¿sí? Compartir, escuchar, es una escucha activa. Escuchar, no sentir el ruido simplemente de lo que está hablando la persona, sino escuchar, comprender lo que está diciendo, ¿sí? Observar, la observación es primordial, ¿sí? Ayudar a realizar cosas, frenar impulsos, ¿sí? Contener, estimular, etc. No interpretar, porque eso le corresponde al psicólogo que diagnostica, ¿sí? No tenemos que interpretar. De repente hay medicación que se da o toma el paciente, no siempre toman medicación los pacientes, pero bueno, por lo menos en patologías graves seguro, tenemos que estar muy pendientes de la supervisión. Nosotros no recetamos, obviamente, pero sí vamos a tener que tener presentes que la medicación sea tomada en tiempo y forma, ¿sí? Y después hacer los informes correspondientes de las cosas que pasan. Por ejemplo, una medicación que se toma a las 14 horas y a las 16 ingresamos y lo vemos que está o muy soñoliento o de repente tuvo algunas refiere taquicardia o algo por el estilo, bueno, ahí va en el informe del día y ahí sí llamamos al psicólogo que se va a comunicar seguramente con el psiquiatra que suministra la medicación a ver si
realmente esto sigue siendo recurrente, quizá la dosis no sea la correcta, ¿no? Pero bueno, en el informe tiene que estar, que lo vimos de tal forma. Después, en este caso el psiquiatra va a tener que decidir qué es lo que, cómo va a seguir ese plan, ese esquema medicamentoso que le ha dispuesto al paciente. Bueno, y el acompañamiento terapéutico, bueno, es obviamente un método menor de contención, un método menor en el sentido, un método de menor agresión, ¿sí? Porque no somos invasivos, no un método menor, un método de menor agresión. Antes era agresión pura porque había violencia para poder acallar a la persona que tiene una patología. Obviamente que no vamos a ser invasivos, no somos invasivos, pero estamos dentro de lo que es la intimidad de la persona, ¿sí? Porque nos va a referir un montón de cosas. Propicia obviamente el acompañamiento, acercarlo a su historia para hacer nuevamente. En los procesos de desmanicomialización en la Argentina, ustedes van a tener en el teórico, en la clase, en el material escrito, que en la Argentina, bueno, en la década del 50, como decíamos recién, aparece Enrique Pichón Rivier en el Hospital Borda, la Peña Carlos Gardel, que después, hoy en día se llama Cooperanza, hay otras personas que están allí. Obviamente se implementa el rol de la T, antes era de repente un familiar, en 1968 hay otras experiencias, en Cosquín, Córdoba, también con un doctor belga llamado Chan de apellido, y ahí había pacientes y estaba, digamos, resuelto las situaciones por estudiantes de psicología y medicina. En los años 70, el Hospital del Niño de la Plata también, tratamientos con sintomatologías de autismo y patologías como psicosis, y los residentes del Servicio de Psiquiatría Infantil del Dr. Sisiensky habilita fines de semana, lugares donde las madres van a estar junto con esos hijos, por lo tanto los profesionales examinan, observan cómo son las conductas de esos pacientes cuando van estos familiares. Entonces sacan de repente una información clara, que de repente es positiva, siempre ha sido positiva el tema del acompañamiento a personas con sintomatologías o patologías. No obstante, bueno, ahí hablamos de madres, siempre está viciado muchas cosas por el vínculo, porque lo que corresponde a un acompañamiento tiene que ser una persona que no conozca a ese acompañado, ¿sí? No puede ser, no tiene que haber un vínculo transferencial de afecto como por ejemplo una madre con ese chico. Pero bueno, ahí eran experiencias en ese momento. Viciado, como dije, viciado de nulidad no, porque realmente fue importante. Pero bueno, no es tan objetivo, el objetivo, las experiencias que pueden llegar a sacarse, porque hay cosas que el paciente puede hacer o deshacer en función del vínculo que ya tiene preestablecido con la madre. En cambio, si la persona no tiene ese vínculo, y va a presentarse de otra forma. La comunidad terapéutica de Don Torcuato en los años 80 también, trastornos graves del desarrollo de conductas disociales, maneja también en la base de contención el AT en equipo interdisciplinario, también es otra de las experiencias que se dio. El AT trabaja en equipo interdisciplinario, ¿sí? Por eso había rescatado varias de las profesiones que siempre va a girar en torno al acompañamiento, como por ejemplo psiquiatras y psicólogos desde ya, musicoterapeutas en el caso de que corresponda, terapistas ocupacionales para realizar tareas, kinesiólogos si hay alguna problemática de motricidad, psicopedagogos obviamente, sobre todo por arreglar en todo caso las currículas escolares y ponerla al ritmo y a las posibilidades que tiene de aprendizaje ese niño o niña, u otro agente de salud especializado que puede ser de repente hasta un enfermero, etc. Los objetivos, bueno, siempre vamos a nombrar tres: disminuir el sufrimiento emocional del paciente, promover el desarrollo de potencialidades, lograr que tenga un proyecto de vida, que lo hemos dicho varias veces. Siempre hay un encuadre donde vamos a llamar dispositivo ese encuadre. El dispositivo siempre hablamos directamente del acompañante terapéutico,
Bueno, un psiquiatra que puede suministrar esa medicación, pero después nuestra especie de jefe es el psicólogo, que es el que genera, necesito un acompañamiento terapéutico para un niño, por ejemplo, con sintomatología autista de 8 años, etcétera, y lo tenemos que realizar en base a encuadrarnos, en base a un plan de trabajo donde generamos lo que se llama el dispositivo. El dispositivo pueden ser 2 acompañantes, 1, 3, 4, con obra social. Puede estar bajo el contexto de una obra social, puede ser privado porque lo realiza con una familia, pero el plan de trabajo vamos a decir los objetivos específicos y a mediano y largo plazo que tenemos con ese acompañado. Obviamente, esas tareas que vamos a realizar dependen de la sintomatología o patología que refiera ese paciente. Siempre va a haber un coordinador de acompañante terapéutico, siempre va a haber un coordinador del acompañante terapéutico, que por lo general es un acompañante terapéutico, lo ha sido obviamente, vivencia, ha vivenciado ya ese rol y sabe muy bien a qué atenerse cuando coordina, ¿sí? Pero esa persona es el nexo con el psicólogo o el psiquiatra y es el que baja línea y hace reuniones de equipo junto con sus acompañantes terapéuticos. En este caso puede ser un acompañante, 2, 3, de acuerdo a la cantidad de horas que nos pide el psicólogo, ¿sí? Ya más adelante vamos a ver también el tema de los presupuestos, etcétera, ¿sí? Inclusive del propio plan de trabajo, cómo se realiza. Pero un poquito más adelante hoy hablamos del origen del acompañante terapéutico, que es importante sus contenidos, ¿sí? Bueno, el ATEN, bueno, como dijimos, no es amigo del acompañante, el acompañado no es amigo del acompañante, esto siempre lo vamos a tener que ubicar de esa forma. Siempre tenemos que estar dispuestos a comprender situaciones, tener mucha paciencia y perseverancia, hay que hacer siempre aportes al equipo. Hay algo principal que es el desaliento. Hay muchos acompañantes que se desalientan muy rápidamente porque lo logrado un día de repente quedó muy en el tiempo. O sea, lograron lograr dos pasos de progreso con el paciente y ahora lo perdieron 3 porque vino muy a menos el paciente en sentido de negatividades. Bueno, eso hay que absorberlo, ¿sí? Por eso necesitamos que cada acompañante terapéutico tenga su terapia que puede llegar a realizarse cada 15 días o un mes, eso depende de lo que nos fije el coordinador de repente de acompañantes. El tema es no llegar a lo que se llama síndrome de burnout o cabeza quemada, ¿sí? Que es hacer horas a destajo y no tener tiempo para la recreación y nada más que trabajar y trabajar hasta que el cuerpo y la psiquis dan. Pero eso es muy malo para nosotros mismos, obviamente, porque en un momento dado quedaremos sin trabajo por esa situación, porque no damos más, pero también no le estamos haciendo un bien a nuestro acompañado, porque no le vamos a modificar ninguna conducta más, vamos a estar con muy poca lucidez y envueltos en negatividades. En cuanto a las funciones estrictas de la T, acompañar obviamente va a ser en domicilio, en institución, que puede ser en la escuela u otra institución, centro de día, etc. Escuchar y asistir en el hacer, necesidades, dificultades, deseos y proyectos del paciente. Esto lo tienen que tener muy claro, es una escucha activa como dijimos hoy. Integrar a ese paciente, investigar las potencialidades que tiene, ¿sí? Integrarse también nosotros mismos en ese acompañamiento, estar integrados en todo el proceso que involucra el acompañamiento. Ayudar al paciente a enfrentar, organizar y elaborar los conflictos, siempre. Respetar los tiempos, los recursos, ¿sí? Convivir, vamos a estar en situaciones donde hay familias que muchas veces boicotean los acompañamientos, entonces vamos a tener que convivir sabiendo que por un lado está una familia quizá boicoteadora, en algunos casos no, pero puede haber familias boicoteadoras, y también con el acompañado. Tenemos que estar muy presentes en ese sentido para no
perdernos, ¿no? Para no perdernos en el objetivo que tenemos. La contención física y emocional, desde el inicio hasta el final, soporte de ansiedad, angustia, miedo, alegría, etcétera, todo lo que tiene que ver con esas sensaciones y cosas que vive la persona y siente, toda la emocionalidad. Nosotros somos caja de resonancia, todo va a ir allí. Por eso es bueno hacer terapia, porque hay muchas cosas que nosotros las tenemos albergadas en nuestra psique, en nuestra psiquis, y